y sus libros. Conversemos desde la casa. En esta ocasión vamos a presentar un libro de la Facultad de Derecho, Poder Constituyente a Debate, Perspectivas desde América Latina. Nos acompañan dos de sus autores, quienes trabajaron en la edición académica, Antonio Barreto Rosso y Nicolás Figueroa García Herreros. Muchas gracias, profesores, por su participación. Al público les cuento que Andrés Barreto Rosso es doctor de Derecho Constitucional por la Universidad de Yale. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, donde dirige la maestría en Derecho y la colección Historia y Materiales del Derecho. Y el profesor Nicolás Figueroa García Herreros es doctor de Sociología por el New School of Social Research. Actualmente es profesor asistente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta presentación y sin más les doy la palabra para este conversatorio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Victoria, por la introducción. Pues debemos entonces reiterar que estamos muy contentos. Los coautores y coeditores, hay varios autores en distintos capítulos. Cuando ustedes puedan acceder al libro, que es de acceso abierto, lo podrán constatar. Libro Poder Constituyente a Debate, Perspectivas desde América Latina. De los coeditores, que somos tres, los coeditores de este libro, pues aquí estamos Nicolás Figueroa García Herreros y yo, Antonio Barreto Rosso, muy contentos en esta tarde para darle lanzamiento a este proyecto. Entonces, lo que haremos es dividir esta charla en dos. En la primera parte, unos 20 minutos, conversaremos un poco del contexto institucional que rodea al libro, porque este libro es producto de una comunidad académica, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y de una colección que es la colección Historia y Materiales del Derecho. Entonces, en la primera parte hablaremos un poco sobre el contexto que rodea a ese libro. Y en la segunda parte, con Nicolás, hablaremos ya sobre el libro como tal. Y pues con eso finalizaremos esta sesión. Así que si quiere, Nicolás, adelante, si quiere decir algo antes, y si no, pues vámonos de una con esta charla. Pues gracias, Antonio, y muchas gracias a Ediciones Uniandes por este espacio. Comparto con Antonio, digamos, la alegría de haber logrado después de varios años concluir sí. este trabajo, digamos, al que le metimos bastante energía, pero antes de que hablemos de manera puntual del libro, como bien lo dijo Antonio, pues sería entonces chévere oírlo usted, Antonio, sobre la historia de la colección, en la cual sí. Sale el libro, de dónde viene, digamos, a qué apunta, cuáles son sus objetivos y hasta cierto punto para entender cómo cabe, digamos, este libro que nosotros estamos sacando al público en este momento dentro del contexto que usted le ha venido dando a la colección. Buenísimo. Muchas gracias, Nicolás, por esa pregunta inicial que yo creo que le ayuda a los lectores y a las lectoras como saber en qué comunidad académica surge este libro. Este forma parte de la colección Historia y Materiales del Derecho, que, Nicolás, es como una colección que ya lleva poco más de 10 años. En noviembre de 2009, digamos, surge como la idea entre varios profesores y yo entre ellos. Ahí me disculpan, la gata está aquí al lado. De pronto puedan ver una gata que pasa por ahí. Es una colección que inicia en noviembre de 2009 y la inquietud que teníamos los profesores era, varios de nosotros teníamos como trabajos que tenían relación con la historia del derecho y preocupaciones que estaban como en ese campo. Entonces, incluso varios de nosotros teníamos tesis doctorales, habíamos hecho doctorados afuera del país, otras personas aquí en el país, y teníamos como nuestras tesis doctorales, y usted sabrá, Nicolás, que las tesis son como pianos pesados que uno lleva por un largo trayecto y sin que uno los pueda publicar. Entonces,
pues básicamente eran textos inéditos, largos, farragosos. Uno normalmente, la audiencia que tiene en una tesis doctoral es su director de tesis. Entonces varios teníamos la preocupación de cómo transformar el lenguaje de una dirección de una tesis doctoral, que uno se dirige solo al director o a la directora de tesis, cómo transformarla en un libro publicable, ameno, que sea más fluido, etc. Entonces surgió la idea de crear esta colección, que desde el inicio yo la he venido dirigiendo y, digamos, con sorpresa, veo como hoy ya tenemos más de 12 libros. 12 libros que van por distintos temas, desde formación del Estado colombiano, pasando por rebeliones indígenas como la Quintinada, por temas como la estructura de la familia en Colombia, la historia de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, yéndonos hasta el siglo XIX, el libro de Mario Cajas, que es si no el más vendido, uno de los más vendidos de la colección, modelos de control administrativo con Miguel Malagón, estructura de la familia en Colombia, lo decía, por Isabel Cristina Jaramillo. Por ahí también yo tengo un par de publicaciones, una de ellas es sobre la generación del estado de sitio, que es como un recorrido desde el siglo XIX hasta la constituyente de 1991 sobre la figura del estado de sitio. Entonces, Nicolás, son temas como muy variopintos, pero el foco, el enfoque, digamos, es como realizar o adelantar un análisis histórico en la medida de lo posible, reflexionando acerca de las fuentes primarias. Entonces, como yendo a las actas de las constituyentes o a las actas de las leyes, de normas, yéndose a archivos personales, por ejemplo. Hay libros en donde la autora encontró un archivo de un general, recuerdo el general Bonilla, que estaba en Cádiz, en España, y muy generosamente él compartió su archivo. Entonces, es como reflexionar sobre las fuentes primarias y a partir de esas fuentes primarias, pues realizar el análisis. Y pues ahí ya vamos, digamos, ya vamos con más de 12 libros, nada mal, digamos, un promedio de libro por año, quizás un poquito más de un libro por año, y ahora también estamos muy contentos porque aparte de este libro de Poder Constituyente a Debate, pues ya vienen dos que tenemos ahí en proceso de edición, y uno de ellos muy interesante, que es sobre el gobierno territorial en el siglo XIX. Y la autora prueba de una manera muy interesante, Paola Ruiz, cómo así estuviéramos en federalismo, en constituciones federales, como por ejemplo la de 1863, o la de 1857, o así estuviéramos en constituciones muy centralistas, como por ejemplo la Constitución de 1843, en todas ellas se hablaba de la descentralización. Entonces parece ser como un pacto implícito y explícito de nuestros gobernantes desde entonces hasta el día de hoy, de que este país debe ser descentralizado. Entonces, bueno, ahí les mando la cuña y pues no me alargo más porque no vamos a hablar de otros libros, sino vamos a hablar de nuestro libro, claro. Nicolás, Antonio, al respecto, sí. Y digamos, con ese recorrido que usted nos presenta de la historia de la colección, digamos, parece que es muy marcado hasta el momento el énfasis en la historia del derecho colombiano, ¿no? Hasta cierto punto, las diferentes publicaciones que se han sacado, digamos, han tenido ese enfoque, digamos, de inspeccionar la historia colombiana y presentar, digamos, una aproximación histórica al derecho que, digamos, hasta cierto punto ha hecho mucha falta en la producción académica colombiana, ¿cierto? Pero sí, también me gustaría preguntarle entonces hacia dónde cree usted que va, digamos, en la colección, cuáles son sus proyecciones y, digamos, si, por ejemplo, porque se me ocurre que con la publicación de nuestro libro la colección estaría entrando en un terreno novedoso y es salir sí, de las fronteras colombianas y empezar, digamos, a mirar más allá, digamos, de nuestra propia historia. Entonces le quería preguntar sobre eso, ¿cómo ve usted, digamos, la proyección de la colección en términos de un impacto
más allá, digamos, de la academia colombiana y de las preocupaciones un poco más parroquiales, digamos, de nuestra política o de nuestro derecho colombiano. Excelente punto, Nicolás, porque sí, desde el inicio teníamos como proyectado primero profundizar en la historia colombiana y dar como aportes sobre nuestra historia jurídica desde muchos puntos de vista, que es lo que le acabo de hablar, pero también está la preocupación de que formamos parte de un lenguaje regional en Latinoamérica e incluso global. Incluso en algún momento la colección tendría que empezar a estar en esas dimensiones. En el lenguaje regional ya hemos tenido publicaciones. Esta es una de ellas y una que hicimos en coedición con el Fondo de Cultura Económica, un libro de Alejandro Madrazo sobre la cultura jurídica salamantina de la Universidad de Salamanca y cómo esa cultura salamantina impacta el proyecto de educación jurídica de México, que fue la tesis doctoral del autor, de Alejandro Madrazo. Entonces ahí es como un intento de empezar a enviar y a mandar a la colección hacia otros frentes, que es lo que usted anota, que yo creo que es importantísimo. Diálogos que ya sean diálogos regionales, diálogos latinoamericanos. Entonces ya estaba pensado como eso y creo que ese ha sido un buen libro y además fue una magnífica coedición que yo creo que toca seguir en ese esfuerzo, tener coediciones de ese tipo, en este caso con el Fondo de Cultura Económica, que es un sello muy reconocido a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, sí, yo creo que la pregunta es, y en este libro, ¿qué ocurre ahí? Yo creo que ocurre una movida muy interesante, Nicolás, y es empezar a mirar ya no solo Colombia, ya no solo México y España como en los anteriores proyectos, sino empezar a realizar una relación, ¿no? Una relación entre lo que vemos en el libro, diálogos constituyentes en distintos momentos históricos y en distintos espacios que ocurren en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Cuba, ¿no? Entonces, en tantos sitios, y yo creo que eso sí nos ayuda a este libro a que la colección ya con pie firme empiece a, como lo dice el título de esta publicación, empiece a tener perspectivas desde América Latina. Y yo creo, Nicolás, que ese es uno de los grandes retos, porque una vez uno entra ahí, uno también entra como con el reto de no caer en clichés, ¿no? Y de no pisar las mismas pisadas y de no llover sobre lo ya llovido. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, ese es un gran reto y los lectores nos juzgarán a ver cómo lo hicimos en este libro. Ya hablaremos un poquito más sobre el libro en la segunda parte de esta charla, pero en efecto, Nicolás, para allá va un poco la colección. Y Antonio, y en términos de las personas que colaboran con la colección, digamos, creo que eso también es importante porque hasta donde entiendo, pues esto surge dentro de un contexto muy específico que es tratar, digamos, de darle luz a nuevos enfoques a la investigación jurídica desde la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, ¿cierto? Sí. Sí. Pero ¿de qué manera, digamos, esta colección ha logrado abrirse digamos, a contribuciones más allá, digamos, de lo que ofrece la investigación al interior de la facultad en la universidad, digamos, invitando a personas de otras universidades del país o incluso de la región, digamos, a compartir sus trabajos con ustedes, digamos, y con los lectores de la colección. Eso Importante pregunta. Esto me hace pensar como en dos cosas. Uno, pues cuál es el tipo de academia que tenemos en la Facultad de Derecho. Y dos, también cuál es el tipo de academias que nos han colaborado y con quienes hemos tenido sinergias que están ubicadas en otras partes del país. Entonces, en cuanto a lo primero, el tipo de academia, Nicolás, que tenemos en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, pues fíjese que la Universidad de los Andes es un proyecto que inició por allá en 1948 y uno de los principios era partir aguas
frente a una guerra que era una guerra básicamente partidista. Entonces es una universidad que tiene como una de sus insignias no tener un credo obligatorio ni tampoco tener un partido obligatorio. Y pues es una universidad que empieza en 1948, pero fíjese que las investigaciones jurídicas van a tomar un poco más de tiempo porque la Facultad de Derecho la van a crear 20 años después. Es conocido públicamente que es una universidad más de ingenieros y una universidad más de economistas, pero los abogados empezamos la Facultad de Derecho empieza en el 68 y empieza a ser conocida muy prontamente en los años 70 y 80 como una facultad que tiene aportes y cosas que decir en derecho internacional y en derecho privado al inicio, en los 70s, pero luego en los 80 ya va a empezar a meterse y fuertemente en asuntos constitucionales, por ejemplo con Hernando Valencia Villa, Cartas de Batalla o El Anticonstituyente. Esos libros Valencia Villa los escribe siendo profesor de Derecho Constitucional en los 80s de la Facultad de Derecho, y era un autor y una tendencia que intentaba poner un contrapunteo, un tono crítico a la literatura predominante sobre la Constitución de 1886, con autores como Sáchica, por ejemplo, ¿no? Que eran los más conocidos y los más leídos en su momento. Entonces, digamos que, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque es muy claro que la Facultad de Derecho, para empezar a incidir, escribe, y para escribir, investiga. Entonces es muy claro y pues lo digo yo porque formo parte de ese proyecto desde los años 90, era muy claro para nosotros algo que no era muy claro para los profesores que me dieron clase a mí, y era que, por ejemplo, usted solo dictaba clases sin escribir. Usted iba, dictaba su clase. De hecho, los profesores que a mí me dieron derecho, yo soy graduado de la Facultad de Derecho, como usted, de los Andes, mis profesores no escribían. Varios de ellos eran o políticos o prestigiosos socios de firma de abogados, y entonces ellos lo que hacían era ejercer el derecho, pero no escribían, no investigaban, no formaban parte de nichos académicos o de comunidades académicas particulares. Pero justamente lo que va a lograr estos impactos con Valencia Villa o los primeros impactos que se tienen en materia de derecho internacional es dejar claro que tiene que haber investigación, tiene que haber redes de investigación, tiene que haber publicaciones, y por lo tanto tiene que haber colecciones. Y pues actualmente, digamos, pues la Facultad de Derecho no sería nada en materia de publicaciones, ya que usted habla de colaboradores, y que sea momento de agradecerle Magnolia Prada, ¿no? Magnolia Prada está allí, ha estado allí, y es, digamos, el corazón de las publicaciones. Bueno, ciertamente también hay comités, hay un comité editorial del que yo formo parte, también hay un comité de publicaciones, en fin, pero sí está como muy claro para la Facultad de Derecho que pues que hay y debe haber investigación. Y yo creo que de los primeros investigadores jurídicos de tiempo completo que el país históricamente reporta vienen de ahí, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Entonces yo creo que no es poca la contribución que esta institución ha realizado. Entonces tiene la Facultad de Derecho muchos grupos de investigación, tiene muchas líneas de investigación, tiene una escuela de posgrado súper vigorosa que tiene como 18 programas de posgrados. Pues yo soy el director de uno de ellos, de la maestría en Derecho, que es justamente la maestría en investigación. Y yo creo que lo hemos hecho de alguna manera bien, obviamente con muchos errores, con muchos desencuentros, con muchos sinsabores, pero yo creo que en el balance general, Nicolás, ya uno mirando esto como en retrospectiva, uno se va volviendo viejo, increíble, ya en el 2020, mirando esto en retrospectiva, pues uno dice, no lo hemos hecho tan mal, porque ahí está la comunidad académica, ahí tenemos varios proyectos, y uno de esos es justamente la colección Historia y Materiales del Derecho, que yo creo que también va como bien. Excelente. Antonio, pues, ¿qué le parece si entonces entramos a hablar un poquito del libro y a presentarlo? Listo. Ya muy bien, muy bien. Con un poco más de detalle.
Sí, y antes de eso, si quiere darme la oportunidad como un poco de decir algo final sobre la colección Historia y Materiales del Derecho, y es que, digamos, la idea nuestra también es ser críticos de narrativas tradicionales históricas que se han dado tanto en Colombia como en Latinoamérica, que son narrativas básicamente evolutivas y positivistas. Entonces nosotros, como colección desde un inicio, digamos como nuestros documentos fundacionales, reaccionamos a ese tipo de narrativas o ese tipo de contar la historia, como un tipo de evolucionismo, como por ejemplo considerar que lo último que se hace es lo mejor, o que las instituciones que tenemos en este momento son mejores que las del siglo XIX, en fin, ese tipo de lecturas evolutivas e instrumentalistas nos causan sospecha. Es posible que hayamos cometido errores que ya se cometieron en el siglo XIX, pero los volvemos a cometer una y otra vez en la Constitución de 1991, por un lado. Y también, Nicolás, son narrativas que buscan ser críticas frente a lecturas positivistas del derecho, netamente positivistas, entendiendo por positivismo simplemente como un estudio plano de las normas tal y como son dadas por el operador jurídico. Entonces, tal y como una norma es ofrecida por el legislador, repetirla de la misma forma, o tal y como la norma es enunciada por el presidente o por la administración, pues repetirla de la misma forma, y lo mismo con los jueces. Entonces, un poco tomar distancia, problematizar esas normas, el entorno histórico en el que son producidos esas normas, y saber de paso pues que la historia también es usada para legitimar proyectos políticos o ideológicos. Entonces también uno estar allí muy consciente de que uno también forma parte de un proyecto ideológico. Eso no quiere decir que uno de forma, entre comillas, partidista deba entonces irse completamente por allí, sino que uno tiene ciertas convicciones, pero está bien mapearlas y saber un poco ubicarse uno en ese marco histórico y en ese marco metodológico. Y esto que acabo de decir de marco metodológico es también lo último que quisiera decir sobre la colección antes de que nos vayamos ya al libro, Nicolás, que realmente diferencia a la colección, es que nos preocupamos mucho por la metodología, porque hacer historia también es cuestión de método y de métodos. Para ser más exactos, es plural, porque uno utiliza finalmente metodologías y métodos. Pero entonces la pregunta no es solo la pregunta tradicional del derecho, que es una pregunta por los contenidos directos, una pregunta por el qué, sino la pregunta también, Nicolás, es una pregunta por ¿y cómo lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? ¿No? ¿Con qué propósitos lo hizo? Con fines transformadores que incluso pueden llegar a transformar la vida de uno mismo. Entonces la pregunta ya no es solo por el qué, que también a mí me educaron de esa manera, a mí me educaron era con el qué, uno tenía que saber qué era un contrato bilateral, qué era la rama ejecutiva, etcétera. Aquí entonces un poco el giro es ¿y cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo investigó? ¿Cómo usted llegó a la fuente? ¿Cómo usted reflexionó sobre esa fuente? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué propósito? ¿Por qué hizo esa historia? ¿Tiene algún propósito? Y las cosas siempre tienen sus propósitos. Otra cosa es que uno no sea consciente de ello. Entonces, ese último elemento, Nicolás, también es algo que uno encuentra en los documentos fundacionales de la colección, y es la pregunta ya no solo por el qué, sino la pregunta metodológica por el cómo y el por qué. Y eso en historia es muy importante. La metodología en historia es muy importante porque también está muy bien ponerle a los lectores sobre la mesa la forma como se hizo el proyecto de investigación particular. Entonces, bueno, yo creo que con eso, pues un poco, Nicolás, le damos el contexto a los invitados y a las personas que están participando, a los participantes de esta charla, y a los que nos vean, obviamente, en reproducciones posteriores. Yo creo que con eso ya les damos un contexto de
de este libro, que este libro forma parte de esa colección Historia y Materiales del Derecho y que forma parte de una comunidad académica concreta, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Pero entonces ahora sí, yo creo que vámonos a la segunda parte de la charla, en donde ya empezamos a hablar un poquito sobre el libro como tal, ¿verdad, Nicolás? De acuerdo. Creo que, Listo. digamos, con esas anotaciones suyas sobre la metodología, digamos que, digamos que usted considera fundamental a la hora digamos, de aproximarse al derecho digamos, en Colombia o en América Latina. Sí, Digamos, también es útil, digamos, para contextualizar lo que nosotros tratamos de hacer con este libro hasta cierto punto, sí, porque, digamos, este libro no solamente pienso yo que, digamos, diverge un poco de las anteriores publicaciones de la colección en el sentido de, digamos, de trascender las fronteras colombianas, sino que sí, también trasciende el énfasis estricto en la metodología histórica, ¿cierto? Y acá tenemos de un acuerdo. esfuerzo, digamos, de reunir múltiples voces sobre el fenómeno del cambio constitucional en América Latina, pero no solamente Mm, desde la metodología histórica, sino que tenemos una gran cantidad de personas acá contribuyendo desde la sociología, desde la teoría política, desde el análisis, digamos, más teórico, desde las metodologías comparadas, ¿cierto? de Entonces es una acuerdo. invitación, digamos, a problematizar el cambio constitucional, ¿cierto? Y el derecho constitucional en términos más generales, desde visiones mucho más amplias que escapan, digamos, a la estricta dogmática jurídica, ¿cierto? Pero que no Sí, solamente acuden a la historia, sino que acuden a las ciencias sociales, digamos, en términos mucho más generales, de para acuerdo. digamos, iluminar la complejidad del Del problema fenómeno. del cambio constitucional. Entonces creo, digamos, que eso es atractivo también, digamos, y digamos, puede marcar hasta cierto punto nuevas oportunidades para desarrollar con la colección en la medida de que esto sea posible y no, digamos, no contraríe la esencia Eso, del proyecto, ¿verdad? eso que usted está diciendo es muy importante, porque uno piensa que entonces hacer historia jurídica es estrictamente hacer disciplinariamente historia jurídica, pero uno puede hacer de forma inter y transdisciplinaria historia jurídica. Y yo creo que este libro muestra eso, muestra cómo uno lo puede hacer, y lo que usted dice me parece muy importante, porque en realidad no hay algo así como una esencia, creo yo, que uno deba seguir para hacer historia. Me imagino que habrá, obviamente, pues unas estructuras que uno debe respetar, como por ejemplo, si usted va a hacer historia, tiene que hablar sobre el tiempo y tiene que hablar sobre fases históricas, etcétera. Pero lo puede hacer con una aproximación, como usted dice, acudiendo a distintas disciplinas sociales. Yo creo que eso está muy bien, y yo creo que eso es una de las fortalezas de este libro, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo, creo que es lo más atractivo, digamos, en términos generales. Pero ¿le parece si hablamos un poco entonces del proceso de construcción del libro, Sí, digamos, de dónde surgió la idea? eso le iba a preguntar, ya sabiendo un poco que hay un enfoque como multidisciplinar, obviamente regido también por una idea de ver esto en perspectiva, ¿no? El poder constituyente en perspectiva. Ya sabiendo eso, que tenemos distintos enfoques que van desde la teoría política hasta la historia jurídica. ¿Cómo es ese proceso? ¿Se acuerda cómo empezamos? ¿Cómo fue que empezamos a concebir este proyecto? Pues lo que yo recuerdo está un poco, digamos, marcado por mi experiencia particular, ¿cierto? Claro, De volver del doctorado y empezar a buscar formas de descargar ese piano del que usted hablaba, ¿no? Que es sí, la tesis doctoral y sí, qué hacer con ella. Entonces, digamos, de acá recuerdo que surgieron conversaciones con usted, que siempre, digamos, que también estuvo presente incluso pues durante el proceso de doctorado y nos mantuvimos en contacto, ¿cómo digamos, si no? usted tuvo conocimiento, digamos, del proceso de investigación en el cual yo estuve involucrado. Y ¿Cómo pues no? cuando en el 2016, 17, digamos, tuve la suerte de entrar como investigador postdoctoral a la Facultad de Derecho de los Andes, Ujú. ahí decidimos, ¿cierto?, con Jorge, empezar a generar un espacio de investigación y de discusión sobre historia del derecho constitucional. Y Ujú. pues recuerdo que de ese foro, ¿cierto?, en el cual participamos no solamente nosotros tres, sino diferentes
estudiantes, tanto del pregrado como de los posgrados de la facultad, que estuvieron, digamos, que participaron de manera muy activa, surgió la idea de tratar de aproximarnos al tema del cambio constitucional en América Latina, ¿cierto? Sí. Y entonces estructuramos esas discusiones en el grupo alrededor de ese tema. Y pues creo que, digamos, esto tuvimos la suerte de que hasta cierto punto, digamos, varias personas interesadas en este tema, ¿cierto? Sí. Desde lugares diferentes y desde disciplinas diferentes, digamos, estuvieron ahí presentes para estructurar el proyecto. Entonces, por ejemplo, varios de los participantes que tenemos en el libro, digamos, los conocí yo durante el doctorado en Nueva York, alrededor de, digamos, de las discusiones que se hacían en el New School sobre este tema, ¿no? Y por ejemplo, Joshua Braver, que escribió un capítulo en el libro sobre el proceso constituyente boliviano de 2008-2009, ¿cierto? Estaba haciendo su doctorado en Yale en ese momento, pero él constantemente iba al New School a participar, digamos, de discusiones sobre este tema, y entonces desde allá, digamos, ya empezamos a encontrar afinidades temáticas y metodológicas, y digamos que hasta cierto punto esto contribuyó a, digamos, a que después pudiéramos integrar fuerzas en este proyecto, ¿cierto? También están presentes en el libro Christian Schlagenmüller y Elena Colodetti, los dos profesores en universidades de Brasil que también pasaron por el New School en una estancia doctoral, ¿cierto? Trabajando sobre el tema. Entonces con ellos también esas discusiones venían, digamos, venían desde atrás. Renata Segura, que también estuvo en Nueva York y su doctorado también lo hizo en la New School en Ciencia Política, venía trabajando de tiempo atrás con Ana María Bejarano sobre el cambio constitucional en los países andinos, ¿cierto? El trabajo de Colón Ríos, que digamos es muy conocido actualmente en la teoría constitucional y en el ámbito del derecho constitucional comparado, que desde puertorriqueño, ¿cierto? Pero que enseña en Nueva Zelanda y que, digamos, le ha puesto gran atención al fenómeno del cambio constitucional en América Latina. Y pues claramente, pues Jorge y Antonio con sus aproximaciones históricas, esto, digamos, esta mezcla de diferentes perspectivas, posiciones, historias, miradas, aproximaciones, pues resultó en esta combinación que le estamos ofreciendo al público en este momento con este libro, que es un trabajo pues de básicamente alrededor de 4 años de trabajo, vendría a decir yo. Sí, de Entonces, acuerdo, pues, de digamos, acuerdo. es bien satisfactorio haber llegado, digamos, a este punto en el cual por lo menos podemos ya presentarlo y someterlo pues, al interés de los demás. Al escrutinio de los demás, sí, de acuerdo, y también teníamos como puntos de ida, venida, a veces armábamos un marco teórico, luego de pronto ese marco teórico terminaba transformado. Recuerdo, Nicolás, que también hablábamos de reforma constitucional, pero luego entonces dijimos cambio constitucional. Entonces, sí, yo creo que ahí queda el testimonio en ese libro de la forma como, de las capas, digamos, a través de las cuales fuimos pensando el proyecto. Nicolás, ¿y usted cuál cree que sea el aporte o los aportes que uno pudiera resaltar de un libro de este tipo? Porque es un libro un poco extraño, es un libro que puede ser raro en el sentido de que las entradas constitucionales o cuando uno mira la doctrina constitucional o libros de derecho constitucional, como que el cambio constitucional se da al final. De hecho, en la Constitución nuestra y en la mayoría de constituciones es así. En la de Estados Unidos, en la de Colombia, como que es al final, como que es algo auxiliar y anexo, el de, sí, se puede reformar esto que acabamos de pactar, y que tiene que ver obviamente con la ilusión que genera construir una constitución. Obviamente cuando uno la genera, uno lo último que está pensando es en cambiarla porque apenas logró ese pacto. Entonces es un poco como raro este tipo de literatura en nuestro medio, porque está desplagada de pensamientos constitucionales que forman parte típica de lo que los abogados conocemos como parte orgánica y parte dogmática de la Constitución, la parte dogmática siendo los derechos
y la parte orgánica siendo como las instituciones y las ramas del poder público y los órganos de poder. Entonces usted, teniendo como un libro así como que incide de forma rara en el diálogo académico, ¿qué aportes ve usted ahí, Nicolás? No, pues Antonio, yo creo que usted plantea, digamos, la curiosidad del tema de una manera muy clara, ¿cierto? Digamos, y es evidente que, digamos, a lo largo de la historia, cuando las diferentes comunidades políticas, ¿cierto?, se dan a la tarea de crear una constitución, lo hacen como con una esperanza de perduración, ¿cierto? Las constituciones, digamos, pretenden durar, ¿cierto? Y lo que se concibe, digamos, como un diseño racional, pues se considera que, digamos, que debería funcionar bien, ¿no? Entonces, digamos, a lo largo de la historia, las constituciones casi nunca han proveído por los medios para su propio cambio, o por lo menos no para su propia sustitución, ¿cierto? Digamos, y eso es algo, es un fenómeno reciente que ha empezado, digamos, a hacerse muy común en América Latina, ¿cierto? Pero es como una lección que nos costó casi que 2 siglos aprender, ¿cierto? Y es que las constituciones, digamos, no son para toda la vida, ¿cierto? Y que más allá de los asuntos, digamos, clásicos del constitucionalismo, las constituciones también, digamos, tienen que proveer espacios para la expresión democrática de la ciudadanía en términos de poder cambiar, reapropiarse, ¿cierto? O reconstituir, digamos, los parámetros fundamentales de la organización política. Entonces, este es un tema, digamos, que ha venido cobrando, digamos, cada vez más relevancia en el ámbito del derecho constitucional comparado, ¿cierto? Y en el ámbito de la teoría constitucional, y que considero, digamos, que tiene que dejar de ser, digamos, ese bicho raro, ¿cierto? Ese tema, digamos, al cual los constitucionalistas no le paran bolas, porque, digamos, se ha pensado que igual para qué, digamos, teorizar sobre algo cuando normalmente las constituciones se cambian, digamos, a través de, por ejemplo, golpes de Estado o revoluciones, ¿cierto? Y que son situaciones en las cuales el derecho inicialmente no tiene, digamos, ningún tipo de papel que jugar, ¿cierto? Pero lo que nos estamos dando cuenta es que el derecho constitucional está llamado, digamos, también a contribuir a impulsar el cambio constitucional en direcciones más democráticas, ¿cierto? Y que en la medida en que nosotros pensemos bien las reglas del cambio constitucional, hasta cierto punto podemos también evitar los riesgos de esos golpes bruscos, ¿cierto? De poder que pueden llevar a situaciones de autoritarismo, ¿cierto? O de regresiones en términos de protecciones de derechos fundamentales. Entonces creo que es un tema, digamos, que tiene que ser reconocido. Es como cambiar las reglas del juego de un partido de fútbol a mitad de partido, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, usted me preguntaba cuál es digamos, el aporte del libro. Y entonces, digamos, por lo menos desde el punto de vista de la investigación académica, ¿cierto? El tema del cambio constitucional, como muchos otros temas, pues ha venido estando dominado por las narrativas que surgen de las experiencias muy puntuales de los países del norte global, ¿cierto? Digamos, y esto es algo que nosotros presentamos en la introducción del libro, ¿cierto? Hasta cierto punto, digamos, el principal aporte de esta publicación es que en los 7 capítulos que tenemos en el libro, ¿cierto? Lo que buscamos hacer es recuperar la vasta experiencia, ¿cierto?, de los países latinoamericanos frente al problema del cambio constitucional. Digamos, si hay un laboratorio interesante y rico, ¿cierto?, para el estudio de este problema, es América Latina. Pero no podemos, digamos, simplemente quedarnos con las teorías, ¿cierto?, con las formas de comprender este fenómeno que vienen, digamos, de experiencias que no necesariamente, digamos, se ajustan a las situaciones concretas bajo las cuales nosotros vivimos en la región, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es el principal aporte. Ahora, digamos, también haciendo la salvedad de que no estamos, digamos, comprometidos con una posición, digamos, epistemológica, digamos, exclusiva de decir lo que nosotros hacemos desde el sur global es un tema completamente diferente, ¿cierto? Y con mayores promesas, digamos, emancipatorias o cualquier cosa de ese estilo, sino que reconocemos que hay un diálogo entre lo global y lo local, ¿cierto? Y que ese
diálogo entre lo global y lo local impacta la forma en la cual los países latinoamericanos se han aproximado a los problemas de cambio constitucional. Entonces, eso es lo que Sí. es el principal aporte del libro desde mi punto de vista. No sé cómo la vea usted Sí. en ese sentido. Sí. Yo creo que es un aporte de estudios en contextos latinoamericanos, y yo creo que ahí somos nosotros los que tenemos algo que decir a todos los lectores, tanto de Latinoamérica como de afuera de Latinoamérica, como al norte global. Me informan aquí que ya quedan pocos minutos, Nicolás. Antes de finalizar y hablando sobre el contenido propio del libro, ¿cómo usted ve esto de cómo tratamos en el libro esta idea de que ya el cambio constitucional no es algo extraordinario, como tradicionalmente se suele ver? Tradicionalmente está esta división de que la legislación y lo que hace el Congreso es lo ordinario, mientras que lo que se hace en el plano de la Constitución y cuando se modifica la Constitución es algo extraordinario. Pero pues ya sabemos, si uno mira la historia constitucional colombiana o de países como México, pues que la Constitución de 1886 fue reformada muchísimas veces, y pues que la Constitución colombiana también es reformada muchísimas veces, de tal forma que uno, en lugar de hablar del cambio constitucional como algo extraordinario, en realidad es algo ordinario. ¿Usted cómo cree que eso lo vimos en el libro, y qué podría decir el libro sobre esa idea? Y yo creo que ya con esto vamos llegando como al final, ¿no, Nicolás? Sí, digamos que para responder a su pregunta, lo quiero hacer de forma breve para ver si en 2 minutos después también podemos simplemente tentar un poco a quienes nos están viendo De acuerdo. a leer el libro con un resumen muy cortico de qué es lo que ofrecemos en él, ¿cierto? Pero Buenísimo, buenísimo. frente a la pregunta que plantea Antonio, digamos, por ejemplo, en el libro tenemos un capítulo que yo considero excelente sobre el cambio constitucional en Brasil, ¿cierto? De la Constitución Sí. de 1988, que es digamos, que en el cual los autores ponen a prueba la tesis de Bruce Ackerman, ¿cierto? Sobre digamos, los dos niveles del cambio político, ¿cierto? De la política ordinaria y la política extraordinaria, ¿cierto? Correcto. Mostrando cómo el cambio constitucional en Brasil se ha banalizado, ¿cierto? Hasta el punto, digamos, que hace parte ya de la política ordinaria y no de la política extraordinaria, como lo plantea Ackerman en su narrativa, digamos, histórica del constitucionalismo de los Estados Unidos, ¿no? Y hasta cierto punto es una tesis que podría ser también muy, muy parecida a lo que desde hace ya muchos años viene diciendo Valencia Villa en Colombia, ¿cierto? Sobre cómo el uso de la reforma constitucional y la constante manipulación de la Constitución a través, digamos, del poder de reforma del Congreso, ¿cierto? Termina siendo usado hasta cierto punto para desmantelar, por ejemplo, en el caso del Brasil, las garantías sociales de la Constitución del 88, ¿cierto? Entonces, digamos, es un uso del cambio constitucional que banaliza la Constitución, pero que al mismo tiempo erosiona, digamos, las promesas que la misma Constitución le hizo a la sociedad brasilera, ¿cierto? Entonces, digamos, eso no solamente lo vemos en el caso de Brasil, sino que lo vemos en múltiples casos, y para que las personas que nos están viendo, digamos, sepan qué les podemos ofrecer en el libro, pues van a encontrar capítulos en los cuales tratamos desde diferentes perspectivas el problema del cambio constitucional, no solamente en diferentes momentos históricos, sino que en diferentes lugares y países, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, aportes sobre Venezuela en 1811, ¿cierto? Sobre la Constitución de Colombia en el 86, sobre la Constitución de Bolivia en el 67, si no estoy mal, sobre la Constitución ecuatoriana reciente, sobre el proceso constituyente boliviano, liderado por Evo Morales, ¿cierto? Una comparación sobre los procesos constituyentes colombiano y venezolano más recientes. Antonio, por ejemplo, tiene un capítulo excelente comparando los procesos constituyentes revolucionarios de corte socialista en Cuba y en Nicaragua, ¿cierto? Mostrando cómo funciona el socialismo en el poder y cómo entiende el poder constituyente una vez, digamos, se apropia del Estado, ¿no?
O por ejemplo Sí. el capítulo de Jorge González, que muestra también cuál es la concepción del poder constituyente del Partido Comunista Colombiano en los 70s, ¿cierto? Y digamos, funcionando desde la oposición al proyecto de cambio constitucional liderado por López Miquelsen en su momento. Entonces tenemos acá en el libro Sí. recorrido, digamos, por grandes partes del continente o de la región latinoamericana, ¿cierto? Y también abarcando tanto el siglo XIX como el siglo XX y el principios del siglo XXI. Entonces, lo que nosotros queremos Sí. ofrecer, y creo que es lo más interesante en el libro, es que ofrecemos, digamos, múltiples piezas, como se dice en la introducción, ¿cierto? De un rompecabezas que es difícil de Sí. armar, ¿cierto? Esas. Y que genera más preguntas que respuestas, pero que hasta cierto punto, digamos, son preguntas que tenemos que empezar a hacernos en América Latina y a responderlas a partir del análisis de nuestras propias experiencias para de esa manera, digamos, tratar de comprender hasta qué punto los procesos de cambio constitucional pueden contribuir o no, digamos, a la profundización de la democracia en la región, que es en últimas como la preocupación normativa que une como un hilo las diferentes contribuciones que se pueden encontrar en el libro. Entonces, con eso yo quería, Excelente. digamos, tratar digamos, de presentarle a quienes nos ven qué fue lo que hicimos y bueno, que esperamos les guste y que lo lean y lo Sí, compartan. claro que sí, ¿no? Ahí tienen un libro con autores de diferentes nacionalidades, con estudios de casos de diferentes países de Latinoamérica, de diferentes periodos históricos en América Latina. Así que bueno, aquí yo estoy recibiendo la instrucción de que debemos ir cerrando, Nicolás. Como siempre me place verlo, conversar con usted. Yo creo que fue un esfuerzo bonito de este proyecto y que bueno, ahí queda entonces el resultado y pues esperemos cuál es el escrutinio de las personas que lo lean. Así que bueno, no siendo más, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad, María Victoria? Sí, señor, ya damos cierre al evento. Muchísimas gracias, profesores, Nicolás, Felipe, muchísimas gracias. Estamos entonces pendientes de los comentarios. Si llegan a surgir comentarios del público, los profesores están abiertos a responderlos. Y nada, pues los esperamos mañana en otro encuentro más de Uniandes y sus libros. Conversemos desde la casa. Perfecto, placer verlos. Luego, Que tengan una buena noche. Igualmente.